Papa León XIV. ¿Se acuerdan que les decía cómo en la bondad del Papa Francisco todo se quedaba sin solución, sin respuesta definitiva? Siempre le dejaba la puerta a la interpretación. Y ahora, hace unos días, empezó a tener una entrevista, una periodista italiana lo entrevistó y le entre muchas preguntas, pues algunas medio provocativas, ¿no? Medio diciéndole, bueno, a ver por dónde va a caminar usted, si va a seguir adelante. Y claro, una de las preguntas que le dijo, ¿va a seguir la mentalidad del Papa Francisco en la relación de la Iglesia con el mundo? Y le contestó León XIV, voy a continuar enseñando lo que es la Iglesia. Me encantó, porque le dijo claramente, de mí no esperen arreglos, componendas, transacciones. Dice, voy a predicar, a seguir predicando lo que la Iglesia es. Luego, otra de las preguntas, ya ven que anda con que las mujeres querían ser por lo menos diaconisas, si es que no presbíteras, y andaban también con bueno, es uno de los planteamientos. Y le dijo, no pienso cambiar lo que la Iglesia viene enseñándonos desde el principio. Luego siguió hablando y le dice, y bueno, ¿y qué va a haber sobre...? Dijo, la mujer tiene su lugar propio dentro de la Iglesia. No pienso cambiar lo que ha sido a lo largo de los siglos la enseñanza de la Iglesia. Luego le preguntaba la mujer, le dice, bueno, y de lo de los matrimonios mixtos, no mixtos, sino como dijo, matrimonios, no me acuerdo la palabra que usó, pero para decir matrimonios de gays. Y le dijo, la Iglesia desde el principio ha enseñado que el matrimonio es del varón con una mujer o una mujer con un varón. Esa es la verdad. Pero ¿piensa usted cambiar algunas cosas? No es la Iglesia la que tiene que cambiar para acomodarse al mundo. Son ustedes los que tienen que cambiar. No, muy interesante. Digo, porque ciertamente ya había... Todos piensan que la religión es pues una costumbre, simplemente una costumbre medio cultural, con un sentimiento religioso que no trasciende, que no va más allá de las emociones, de los sentimientos, de algo que es puramente social. ¿Qué es lo que es social? Porque los sacramentos en el mundo moderno no tienen la fuerza de la pertenencia a un estilo de hombre, a un proyecto de existencia. Son notas sociales. ¿Qué es lo que se piensa con el bautismo? Digo, empecemos con el bautismo. ¿Qué es lo que piensan? Los compadres. Tener un encuentro de relación social que tenga un fundamento mucho más radical y profundo, que no se rompa por cualquier pretexto y establecen un compromiso que sea religioso, pero no tiene la trascendencia sacramental. Esta costumbre nos viene de más o menos 1970. Había una psicóloga, antropóloga, Margaret Smith, que decía que el bautismo no era más que copia de unas costumbres sociales de paz, para establecer la paz. Un niño, el hijo de un jefe, pasaba a ser el hijo del otro guerrero, y el de ese guerrero al de este que acaba de entregar. Era una especie de juramento, un documento firmado. Si al niño que yo te doy le pasa algo,
se rompe la paz. Eso viene siendo el bautismo, una relación afectiva entre amigos, que se mantenga la amistad profunda mientras se viva. Y eso más o menos, pues en esa ideología es algo que Margaret Smith tuvo mucha influencia en el pensamiento social gregario o comunitario, porque ella ponía, por ejemplo, también el cuadro de los orangutanes como un signo de verdadera influencia social, comunitaria, de relaciones y corresponsabilidad. El mundo ya no habla de una comunidad en la fe, habla de la responsabilidad social, de la conveniencia social, del tener algo en quien apoyarse para, en caso de una necesidad o de un problema, tener quien respalda, quien apoya, quien protege. Ese era el sentido de Margaret Smith. Y al mismo tiempo, en esa misma, le estoy hablando pues de todavía más atrás, de 1952, Desmond Morris sacó un libro que le llamó La aldea global, que es lo mismo que ahora nos hablan de la globalización. Él, a partir de ese momento en que, pues fue a partir de ¿qué presidente? No recuerdo si fue de la Madrid, cuando empezó precisamente esa relación que estableció las Naciones Unidas y sobre todo el movimiento de la UNESCO en aquello de lo cultural, la necesidad de establecer una sola cultura para vivir en relación y convivencia fraterna, ayuda mutua. Pero es una mentira, porque el poderoso es el que maneja y gobierna los sistemas, es el que establece la cultura o el que establece el cómo ha de serse. Aquí tenemos ahorita tres personajes que manejan la situación del mundo: Trump, Putin y Netanyahu. Los tres manejan las situaciones políticas, económicas, cada uno en su área, por ejemplo, Trump, la política comercial, la cual somete a todas las naciones, las obliga a depender para enriquecerse la nación propia. Putin lo que quiere alcanzar es el poder, el dominio político, social, ideológico en un gran número de naciones. Y Netanyahu es volver a la historia antigua del pueblo de Israel, en el que Yahvé Dios les dio la tierra y no importa, no les interesa gente que sea extraña al judaísmo como nación más que como religión. Porque antes de que Israel fuera reconocida primero como un estado, un protectorado de Inglaterra y de Francia, pues vivían y convivían perfectamente todos los pueblos que había invadido esa tierra de Palestina. Palestina, en el lenguaje antiguo, se llama tierra de Filistín, es decir, tierra de palestinos. Eso es lo que significa. Así que cuando desapareció Israel, porque desapareció de la historia, la tierra de Israel, a partir del 72, que empieza la guerra con Roma, que va siendo destruida, el 76 es arrasado Israel hasta los cimientos y fueron expatriados todos los israelitas, regados por todas las tierras del imperio, más aún por todas las tierras aún no conocidas. Desapareció Israel y volvió a ser poblada por todos los pueblos que habían sido desterrados, entre ellos los palestinos. Luego viene el movimiento maometano con el gran visir, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, este gran conquistador, que empezó a dominar no solamente en las regiones del norte de África,
sino todo lo que es Asia Menor, lo que es el norte de África. Sí, Soleimán, exactamente. Y que fue el que dominó todas las naciones y quiso conquistar. Los árabes llegan a España más o menos en el siglo IX y empiezan a establecerse en la zona sur de España, que se llama Andalucía, pero es un término del pensamiento maometano o árabe, el Al-Ándalus, es decir, la tierra prometida. De ahí viene su nombre de Andalucía, donde viven los gitanos, que era ciertamente tierra donde más judíos había, donde realmente, por ejemplo, Cádiz, no mentira, Toledo, se convirtió casi en la capital del judaísmo por muchos siglos, hasta que llegan Isabel y Fernando, que es el pleito en que se establece, por algunas razones, no podemos decir solamente la culpa, decir que Isabel y Fernando eran crueles y sanguinarios, no, había razones sociales, políticas y económicas muy fuertes. Los dueños del dinero en España eran los judíos, como lo son ahora. ¿Por qué creen ustedes que Trump no mete la mano en favor de los palestinos? Pues porque es la otra Israel. Estados Unidos está así de judíos, y no solamente en la economía y en el mercado, sino también en la política, en lo cultural. Así que, pues, hasta una hija está casada con un judío, así que, ¿de qué va a hablar? Entonces, por eso les digo, la globalización es romper la identidad de los pueblos. Aunque aquí ahora queremos tener México Tenochtitlan, en lugar de tener una presidenta para México, tenemos una madre de chamanes, la gran chamana. ¿Por qué es eso? Los pueblos primitivos no son México, son parte de México, y su cultura es de ellos, y para nosotros hay que respetarla, pero no son la identidad de México. Más aún, de Zacatecas para abajo, y todavía habría que pensar, es un México, y de Zacatecas para acá es otro México, y todavía el sur, todo la meseta central, hay demasiados pueblos, porque los de Oaxaca no tienen que ver nada con los de Chiapas, ni con los yucatecos, ni con nadie. Son pueblos independientes todos, que no forman la identidad de México. Pero la razón no es el que rescatar al pueblo indígena, sino devolverle al pueblo la religión primitiva en toda la República. Por eso ya no se llama México, se llama México Tenochtitlan. Mentira. En la feria que hicieron aquel montón de militares y no sé cuántos vestidos de indígenas haciendo el combate contra los españoles, dije, ¿para qué mienten? Fueron los tlaxcaltecas los que conquistaron la ciudad de Teotihuacán. Ellos entraron, y cuando dominaron la ciudad y dominaron a Moctezuma, fue cuando entonces entraron los gachupines. Así somos, nos encanta vivir en mentira. Nuestra historia de México está hecha a base de mentiras, de intereses de unos cuantos que no quieren saber nada de la España que cristianizó a América Latina. No podemos borrarla. Ojalá y pronto llegue, aunque sea en Amazon, un libro de la América, la hermana, creo que se llama el libro. Es un libro de todas las características de la América hispana, que abarca, pues, desde California, como le contestó un político a Trump, que quiere sacar a todos los latinos de California. Dijo, usted no puede sacarlos. California, desde que lo domina España, Estados Unidos, es mixta, aparecen gringos y aparecen latinos. Usted no los puede quitar de su tierra, ellos son los dueños de esa tierra.
Ese es el punto. Como ven, ahorita son más la globalización, son los intereses político, económicos y culturales. Establecer un solo control y un solo dominio de todos los pueblos. Y la lucha está entre las tres grandes potencias. Aunque China tiene más cultura y es más educada, esa maneja así por debajo con mano suave. Es muy amable, muy servicial, da todo lo que sea para ayudarte y hace que crezca. Trump es como todo un, ¿qué diríamos? Pues un nórdico salvaje, que no importa qué es lo que piensen los demás, lo que le interesa es su propio control y su propio dominio. Y el Putin es un cosaco de raza, de los grandes salvajes que tuvo el imperio ruso allá cuando los emperadores, que fueron los cosacos quienes le conquistaron todo el mundo, que hoy se conoce como la Gran Rusia. La palabra Rush significa rojo. Es el punto, la gran ciudad de la Rusia, que pues no es una nación, son multitud de naciones dominadas bajo el control del Rusia. Así está la historia. De ahí que nosotros no podemos seguir la corriente, seguir el movimiento que está rifando en esta cultura, desaparezcan los valores, los principios que constituyen a nuestra nación. Somos cristianos, la patria nació cristiana, María preside nuestra patria, nuestra independencia y nuestra constitución. No queremos entenderlo. Llegaron los masones, claro, los grandes poderosos de Cádiz que empezaron a entrar y se consiguieron a un grupito que tenemos como los héroes, siendo que son los que vendieron el norte de México, empezando por Texas. Gómez Farías, De la Llave, Ocampo, todos esos que formaron la gran masonería mexicana, dependiendo del embajador norteamericano Poinsett. Se establece con el dominio. La masonería en Estados Unidos tiene un concepto. Dios el Altísimo, el Poderoso, el Supremo, nos ha constituido el gran pueblo que ha de dominar todas las naciones. Esa es la razón de en el dólar, in God we trust. Y la pirámide con el ojo no es trunca, es la pirámide que en la masonería brilla la visión providente de Dios. Y cuando iban a invadir Texas, les digo lo que yo leí en los archivos de Tortugas cuando estaba estudiando en Nuevo México. Encontré una carta de un acta, de un documento, de un discurso de uno de los senadores, que ahorita no recuerdo el nombre, de la Cámara Alta, que le dice al presidente de Estados Unidos que estaba disponiendo la conquista de Texas. Y le dijo este senador: señor presidente, dése cuenta usted que quiere invadir una nación soberana y no tiene derecho. Y entonces le contestó el presidente de Estados Unidos: nosotros tenemos una vocación de expansión y debemos conquistar lo que Dios nos quiera entregar. Y así se clavaron California, Arizona, Nuevo México y Texas. La otra de la costa, Florida y Nueva Orleans, eran tierras también hispanas, por si no sabían. Pero cuando la guerra con Napoleón perdió España y cobraron los gastos, y entonces España le pagó a Francia, a Napoleón, con la Florida y con Nueva Orleans, que son las dos ciudades de carácter francés. Así que esa es la historia. Pero también hubo, oíganlo bien, una frase de don Benito Juárez, porque todavía quisieron entrar a Nuevo León, a Chihuahua y a Sonora.
Y le contestaron, desde luego, que la frase, el discurso de Benito Juárez: más vale un vecino rico que no un desierto pobre. Era la justificación para que los gringos entraran todavía hasta Chihuahua, Nuevo León y Sonora. Solo que los indios, sobre todo los indios de Sonora, defendieron la frontera. Y italianos, españoles, entraron a defender Chihuahua, Nuevo León y otra parte, no me recuerdo ahorita qué otra parte pequeña. Y fue por la razón por la que no se metieron hasta estas tierras. Me dijo un día uno: pues qué tontos nos hubieran dejado, porque mire que estaríamos en progreso. Son de esos mexicanos que no les interesa la patria, les interesa la comodidad personal y tener en abundancia. Esa es la verdad. Por eso hay alguien que dice del Evangelio: sean humildes, es decir, amen lo que son, como son, mirando su grandeza interior más que el poder de las cosas. Que en la medida en que son humildes y reconocen sus debilidades y sus, ¿cómo dice? Bueno, en la mercadotecnia dicen las bondades y debilidades, las capacidades que tenemos. Si no somos humildes, sencillos, entendamos bien la palabra humildad. La humildad no quiere decir agachados, todos silapastrosos, y que todo el mundo los maltrata, los insulta, los atropella. No, tengamos dignidad. Y la dignidad es reconocer lo que soy, lo que valgo, la dignidad que recibo desde el principio. Y fundamentalmente soy persona, no un individuo. Individuos son los perros, los gatos, los burros y todos los demás animales. Yo soy persona con una gran dignidad que está al comienzo de la propia existencia. Dios es el que me da la dignidad. Aunque haya nacido de un varón y de una mujer, tengo esa dignidad que me ha hecho semejante a Dios. No nació un perro ni un gato, nació un ser humano. Y el ser humano se distingue por lo que tiene de Dios dentro de sí, y eso se llama, a imagen de Dios, su alma. Mi alma se parece a la de Dios, tiene algo de Dios. Dios depositó algo suyo, tomado de sí mismo, y lo depositó en mí. Por eso está mi dignidad. No porque me vista traje siris, ni porque hable 50,000 idiomas, ni porque tenga casas en San Francisco. No, valgo por lo que soy, por lo que tengo, por lo que reconozco y por lo que pongo en comunión con los demás. Esa es la predicación de el Papa León XIV. Dice, entre una de las cosas que dice: usted es Papa americano. Soy americano, sí, y con mucho sabor. Me gusta ser americano, pero también soy latinoamericano. Amé al pueblo latinoamericano porque tiene un espíritu maravilloso. Saben ser hermanos, saben desprenderse de sí mismos y saben ser apoyo los unos de los otros y acoger con ternura y verdadero amor. Es cierto, me acuerdo cuando me invitaban a predicar o a dar conferencias a Estados Unidos. Me acuerdo que una de las conferencias que fueron en Chicago precisamente me impresionó porque pues eran 25,000 gentes, latinos todos.
Y les decía yo, leí la tierra del Génesis. Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Y allí Yahvé Dios le habló y le dijo, esta tierra será tuya. Y luego, más adelante, tu pueblo será mi pueblo y yo seré su Dios. Esos textos les leí y les decía, esos son ustedes, los hispanos que están en esta tierra. No son trabajadores de la menor categoría, no, son sembradores. Y su existencia en esta tierra tiene que ser con la fe tan intensa en María, que quiso ser igual que nuestra raza y que nos dio a su Hijo para que tuviéramos la grandeza. Sean orgullosos, pero sencillos. Sean atrevidos, pero humildes. Sean conquistadores, pero llenos de amor. Este es lo que tienen la razón de estar en esta tierra. No se vinieron por sus necesidades. El Señor los sacó porque el Señor se vale de cualquier circunstancia, de sacarlos donde abundaba la fe, para que ustedes fueran una semilla sencilla y pudieran transformar esta tierra que no le ama, que no le conoce, que le persigue y que lo odia. Ese fue mi sermón en esa ocasión. Y quiero decirlo también ahora, donde estemos. No, pues es un mexicanote. A mí que oigo que digan, no, pues es chicano. Y una vez se lo oí a un gringo. Como tú, gringo. Y se lo volvió muy molesto. Dice, soy mexicano. Y cualquier latino que venga de México es mexicano con dignidad y más grande que la tuya. Porque al menos nos conquistaron, solo venían 2 criminales, los demás eran licenciados, frailes, ingenieros, cultos, preparados, y nos enseñaron a hacer cultos, cuando tú ni siquiera tenías universidades en esta tierra. Es la América hispana, te dio su herencia, te dio su semilla, te dio tu fuerza, y vales la pena por esos latinos que sembraron en esta tierra y que la mantienen y hacen que tengas dinero. Usted no me dijo nada, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que tener. No permitan que nadie los insulte, porque valen lo que vale el Hijo de Dios. Nada más dejen que yo les diga que son pendejos. Bueno, pues les gustó, ¿no? Bien, así que hay que luchar. Bien, eso es nada más, me pasé de más, yo nada más iba a decir 15 minutos, pero que eso me interesa. Por eso quizás soy muy duro para predicar, porque les digo, no soporto el que se rebajen, y no soporto que su fe cristiana sea devaluada, que la tengan simplemente como una devoción, una piadosidad. Me siento orgulloso de ser cristiano, de creer en Cristo, de saber que es para mí mi cabeza, mi Señor, el camino por andar, la palabra por vivir, la vida por llevar a los demás. Y quisiera metérsela así a fuerza para que sientan el orgullo, la alegría, la esperanza. Seremos tarde que temprano algo que defienda, y lo dijo el Papa León ahora, Latinoamérica es la esperanza del mundo. Aunque sean y parezcan para los pueblos simples y sencillos, son de una fe que es la que será capaz de conquistar toda la tierra. Eso es lo que somos. Cuando me dijeron que empezaron a invitar a dar conferencias, pues yo dije, pues si yo nunca doy conferencias, y me dijo el Señor quiere que vayas a... Y recorrí toda la Unión Americana y el sur de México
todo lo que es de Yucatán, de Mérida, Yucatán y Guatemala y El Salvador. Así es el Señor. Entonces tenemos que tener, nunca digamos, ay, no, yo no sirvo, no, yo no sé. No, esa humildad de rebote, no, nunca. Te dicen, ve a hablar, pues ve a hablar. El Señor hablará por tu boca, eso lo dice Él. No se preocupen de qué decir, el Espíritu de Dios hablará por su boca. Y tiene razón. Nunca se acobarden, nunca se achiquen. Con dignidad, con orgullo, con satisfacción, porque Dios está con ustedes. Siempre hablen de Dios. Y por eso quiero entrar a la carta del apóstol, a las dos cartas del apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Un pescador. No podemos decir que fuera un ignorante cualquiera, ¿no? Ciertamente vivía en la zona donde los romanos, los egipcios, los griegos cruzaban constantemente. Y las ciudades del lago de Tiberíades, y sobre todo de esa zona del norte, pues era frecuentada por todos los extranjeros. Así que les aseguro, como los chavitos que andan en el puente o en las playas, hablan el alemán, hablan el inglés, hablan el francés, así también Pedro, no era un ignorante cualquiera, más aún, no era cualquier pescador. Algunas de las barcas de Pedro estaban en el lago de Tiberíades. En la barca donde iban los del Zebedeo, era de Pedro, así que tenía su pequeña industria pesquera. No veamos, la pobreza no consiste en que carezcas de lo más elemental, la pobreza es, sabes confiar en Dios. Dios nos quiere pobres de espíritu, no del bolsillo. Quiere que crezcamos para que podamos ayudar a otros que no pueden salir del hoyo. Nos quiere ricos para compartir con los que no tienen pan para comer. Es la verdad. No, si tienes, no lo consumas en ti mismo. Comparte, aunque sea, decía San Pablo, sino que se hagan pobres para que los otros sean ricos. No, simplemente que compartan. Dar algo de lo que yo tengo. Ahí vienen días extraordinarios como la Navidad. Nos preocupamos de nosotros mismos. Hay que pensar, hay muchos que no tienen nada, ciertamente. Un día estando en una comunidad, en Parral, para que sepan claramente, una Navidad les dije, ya se están diciendo, y les voy a pedir un favor en favor de ustedes. Vayan a la periferia, y les dije los rumbos, vayan con sus hijos, vean los jacales que hay, vean la situación que viven, vean, para que en Navidad no solamente piensen en celebrarlo a ustedes, den la posibilidad de que otros que no tienen nada puedan celebrar algo. Y había un doctor, un matrimonio joven con dos niñas, una tenía 5 años, la otra 7, y se fueron a uno de los barrios y fueron a dar un asentamiento humano de jacales hechos con trozos de cartón, trozos de lona, en fin, era un jacalito. Y las dos niñas, y fueron con las dos niñas, y entonces, pues sorprendidos, se devolvieron y fueron y llevaron cosas de comida y algo, y entonces de ahí salieron y comieron con ellos. Las niñas le preguntaban a las dos niñitas de la gente de ahí de la casa, del jacal, que si tenían juguetes, ¿no? Entonces le dijo una de las niñas, papá, tráeme unas muñecas de las que están ahí en mis juguetes. Claro, el papá llevó, como es lógico, no iba a llevar juguetes muy elegantes. Y así se quedó. Y entonces, en Navidad, dijo el doctor, voy a comprar material y que les hagan 2 cuartos por lo menos, con sheetrock y madera, techado.
Y eso fue lo que hizo como regalo de Navidad para los papás. Y las niñas le encargaron, yo quiero para mí esta muñeca, una muñeca. Y las dos dijeron, pero queremos igual para las niñas, nuestras amiguitas. Claro que los papás las compraron más chiquitas. Entonces cuando vieron las muñecas de ellas, pues las grandotas, felices de la vida, y le fueron a ver el regalo de las niñas. Ah, no, esta es mía, dijo una de las niñas, y también esta es la mía, y esta es de mi amiguita y esta es de las grandotas. Dice el doctor, se apellidaba Armendáriz, no me acuerdo el segundo apellido, su esposa era una española, Pilar se llamaba, o se llama, y entonces dice, nos dio vergüenza, padre, que teníamos la cena con amigos, de los amigos de casta, ¿no? Y le dijo, miren, vamos a cenar, invitar a unos amigos de allá del cinturón de la pobreza, ¿quieren venir? Dijo, no, mejor atiende a tus amigos. Solo fue un matrimonio y estaban felices. Dijo, para el año que yo voy a hacerlo. Así es, se gana el testimonio. Así que Pedro no era ningún ignorante, era alguien que tenía influencia, que era un pobre de espíritu, es decir, que confía en el Señor, que sabe vivir la abundancia y la carencia. Toda la mañana, Señor, toda la noche, Señor, hemos echado la red y no hemos pescado ni nada, ¿no? Así es, confiar sin desesperarse, sin enojarse, sin molestarse. Ese era el sentido de Pedro, un hombre que ciertamente, como cualquier hombre, y algo muy interesante, es de los íntimos de Jesús. Pedro y Juan y Santiago son tres discípulos que acompañan a muchos rincones, a muchas experiencias al Señor Jesús. Pero un hombre normal, que a la vez que es atrevido, que sabe entregarse, sabe darse, es impetuoso, también es cobardón a la hora de la hora. ¿Por qué? Porque a veces es mucho hablar, pero a la hora de los cocolazos nos escondemos. Así Pedro, a la hora que se presentó, él le dijo, jamás, yo iré contigo, si es necesario morir, moriré contigo. Y a la hora lo negó a su amigo íntimo, al que había dicho que moriría con él. Y dos veces lo negó terriblemente. Ni siquiera lo conozco, ni sé quién sea. Sin embargo, encuentra, y es algo que nosotros tenemos que encontrar, el amor. Dios no cobra venganza, nunca. Es misericordioso. Es alguien tan grande. Yo les he dicho, renegué de la iglesia y renegué de Dios y quise abandonar el sacerdocio. Y le dije al Señor, no me importa si peco. Y sin embargo, me buscó. Me dijo simplemente, cuando me di cuenta de lo que estaba viviendo, que le fui a pedir perdón, dijo, siempre te amo, eres mío desde niño. Jamás me reprochó nada. Por eso les digo, es grande y misericordioso. Ese es el Pedro, que es el que va a escribir estas dos cartas que se supone que fueron escritas entre el 62 y antes del 67. Pedro ya está preso, ya va camino de la muerte, y la persecución empieza a darse, pues no diríamos tan abierta como se da ya a partir de Nerón, de los últimos momentos de Nerón, cuando el incendio de Roma, que para escaparse del populacho culpó a los cristianos y dijo que ellos eran los que la habían quemado.
Nerón, pues empezó también a odiar a los cristianos, como muchos paganos, no porque se opusieran a la manera de ser. Los judíos fueron desterrados de muchos lugares donde vivían los judíos cristianos, o los cristianos en general, porque ya para el 62 ya había paganos que eran cristianos, y fueron expulsados, traídos de un lugar a otro, como húngaros, como cirqueros, de un lugar a otro, y eso los llenaba de tristeza. Y le escriben a Pedro unas cartas, donde hablando de la frustración, de la amargura, del dolor que sufrían, de todo lo que navegaban. Y Pedro les escribe esas dos cartas muy interesantes, que ciertamente tratan de enseñar lo que es la vida cristiana y lo que debe ser el espíritu cristiano. La carta, desde luego, son dos cartas que a última hora empiezan a tener crítica de que si fue Pedro, que si no fue. Me regalan un Kleenex. Que si fue Pedro, que si no fue. Desde el principio, vamos a decir, desde el comienzo del siglo segundo, del primero, o finales del primero, las cartas de Pedro han sido reconocidas por la primitiva iglesia. Ya desde el principio, para la carta, sobre todo la carta segunda y la tercera, no las dos cartas, las tres cartas, desde la primera han sido reconocidas por la iglesia primitiva. Tienen ustedes, por ejemplo, a dos santos varones de la primera iglesia. Policarpo es discípulo de Pedro, así que es el primero en reconocer que Pedro escribió esa carta. Luego también, después de Policarpo, encuentra uno de los grandes sucesores de Pedro mismo, Clemente, el Papa Clemente, que es el tercero de los papas que sucede a Pedro. Son los primeros que la reconocen. Pero ciertamente en el mundo moderno, la intelectualidad, pues se le olvida que es palabra de Dios y la agarra como si fuera cualquier otro escrito de literatura. Y a veces se vuelven tan críticos que a lo mejor no, a lo mejor sí, el estilo que tiene, que el estilo que no sé cuánto, que apareció así, que apareció así. Empiezan a poner peros por todos lados, ¿no? Es buena la crítica para que podamos entender que los escritos que nos llegan a nuestras manos no son los originales, sino copias de los originales. Y cuando hay una copia de un lugar al otro, a veces es fácil cambiar una palabra, a veces corregir una palabra que diríamos arcaica, se pone por una palabra moderna. Y eso es algo de lo que critican a estas cartas. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de esto? En primer lugar, ¿cuál es el contenido de la carta? Lo que a nosotros nos interesa es lo que a Pedro le interesa decirle a los cristianos de aquel entonces. Lo primero que hace es recordarle la esperanza cristiana. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Luchamos en el mundo, pero para mejorar el mundo. Estamos ciertamente como testigos de una verdad que no debe confundirse ni contaminarse con las mentiras que nos rodean. Es la pureza de la verdad. La verdad nunca es agradable al mundo, nunca. Le molesta la verdad y por eso ahora podemos decir que el criterio es: la verdad es la mentira y las mentiras la verdad. Lo malo, el pecado, es la virtud y la virtud es el pecado. Así lo dicen ahora. Así se habla. Entonces, en ese sentido, lo primero que le interesa a Pedro es la esperanza cristiana. Otro de los puntos que también le interesan a Pedro es que son piedras vivas de la estructura del templo que Dios se ha construido en el mundo. No somos un montón ahí desparramados por el mundo, no. La unidad, la comunión de un cristiano, como por ejemplo que me dicen: es que no soy de esta comunidad. Le digo: pero eres iglesia. Sí soy iglesia. Bueno, entonces también pertenece. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, todos somos iglesia. No son las nominaciones funcionales,
No es que seas de Santa Rita, ni que seas de San Felipe, ni de Santa María, ni de no sé cuántos. Eres iglesia. Esa es la razón de nuestra unidad. No que estoy yendo a un templo. Allí voy al servicio, pues diríamos sacramental. Lo que me constituye una sola unidad es que soy iglesia. Y la palabra iglesia quiere decir, soy de los invitados por Cristo a pertenecer a su grupo, a su ejército, a su clase, a su pueblo, a su sociedad. Luego otra de las cosas que dice el cristiano, la otra idea que también vale, la vida cristiana a ejemplo de Cristo como testimonio de fe. Vivimos en el mundo, vivimos como los demás del mundo, pero tiene que haber una nota diferente. No tengo que ser igual que los demás. Soy como los demás, como un ser humano, como una persona que tiene una idiosincrasia, que tiene un ambiente, que tiene una cultura, que tiene una sociedad, pero tiene una identidad que es seguidor de Cristo. Por eso les digo muchas veces, la iglesia no es una religión, es un estilo de hombre, es un proyecto de vida para vivirse donde sea, en cualquier circunstancia. Los cristianos a los que le escribe la carta San Pedro están sufriendo ya la persecución. No caben en ningún pueblo. Hoy los corren de aquí, mañana de allá, así que andan los pobres como húngaros recorriendo todos los pueblos, y ellos tristes, cansados, dolidos, desesperanzados, le escriben a Pedro para que les dé una respuesta. Y Pedro le escribe a todos esos cristianos que no son solamente de una ciudad, que son todos los que viven en las colonias del Imperio Romano, en las 7 colonias del Imperio Romano, que los corren, no porque ataquen las estructuras del gobierno, ¿no? Porque la vida de ellos es tan diferente a la que plantea el gobierno, a la que plantean los sistemas políticos, sociales y económicos. Eso es lo que les molesta. Así debería ser también para nosotros, molestar, incomodar a los sistemas políticos y económicos y sociales, sin decirles nada, sino con la vida diferente, distinta, con más autenticidad, más solidez, más profundidad. Así que eso es lo que sería esta carta. Y así entramos si tenemos tiempo. Entramos al capítulo primero. Primera carta de Pedro a los cristianos. Entre las cosas que le dice, de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que residen en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, todos los pueblos del Asia Menor. Allí donde predicó San Pablo. Toda esa zona del Asia Menor, y vamos a decir todavía, del Mar Negro, ya saben, geografía fueron a la secundaria, del Mar Negro al Mediterráneo y al Golfo, ¿cómo se llama? De Mar, en donde está Grecia y Venecia y todo eso. Eran la zona de estas colonias o de estos pueblos que tenían el dominio del Imperio Romano. Dice claramente, elegidos según el designio de Dios Padre, con la consagración del Espíritu, para someterse a Jesucristo y ser rociados con su sangre, y vosotros gracia y paz. Esto es algo, no somos uno más, créanme. Cualquier cristiano vale más que el kilo de frijoles. Solito hace el kilo. Pero hay que hacerlo. No digamos, porque puede ser que nos hagan los chinos, ahora que todos lo saben hacer, copiar un frijolote de este tamaño, ¿verdad? Pero estar hueco por dentro. Hay que, si somos un gran semilla, hay que serla. Cuesta trabajo, yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil. Si uno aún dentro del sacerdocio se encuentra con tantas dificultades, cuando uno quiere vivir el Evangelio,
Fue la razón por la que yo quise abandonar todo. ¿Por qué? Porque no lo dejan vivir aún. El concilio nos pedía, yo leía todo el concilio, me eduqué en teología en el periodo del concilio, los 4 años del concilio, así que todos los documentos me los echaba. Y cuando me ordené, dije, yo quiero vivir de esa manera. Para mí, yo dejé, sí, cumplía con mis deberes de oficina y del templo, pero mi confesionario era la calle, mi púlpito era la calle, hasta los estudiantes que se juntaban a chavalos, gente, y me compró unos tacos, se les daba unos tacos y empezaba a predicar el evangelio. Y así empecé. Y el confesionario pues tenía que ir, el púlpito pues tenía que predicar, pero donde quiera, cualquier plaza, cualquier puesto del mercado, cualquier rincón, lo que importaba, lo que fuera. Dejé la sotana, fue cuando me vestí de cholo, todo eso, y así se transformó la ciudad. Empezaron a ir los divorciados vueltos a casar, no solamente a que fueran a misa, porque entonces estaba prohibido que un vuelto a casar se parara en la iglesia. Y no solo eso, sino que los hice líderes de movimientos. Y vaya que trabajaron. A gente a que decía que eran ateos, les hice responsables de la caridad social. Y terminaron todos comulgando. Era eso. Pero me llamaron a juicio porque está haciendo cosas fuera de orden. Eso. Y luego, como no pudieron conmigo, castigaron a mi párroco. Lo suspendieron. Murió solo, abandonado, porque tenía prohibido beberme. Entonces yo salí, maldije a la iglesia. Yo me decía, qué estúpido soy, ¿en qué me metí? Si donde quiero encontrar la bondad, la misericordia y la caridad, es tan peor que afuera. No quiero saber más de ti ni de la iglesia. Y así viví casi 6 meses o más. Pero el Señor es grande. Tiene uno que aprender las vicisitudes. Tiene uno que aprender pues a caminar con las debilidades. Es la iglesia, es nuestra iglesia. No porque nuestra madre se haya portado mal, la despreciamos. Es nuestra madre, pues igual la iglesia. Fue cuando empecé a leer a Santa Teresa con más ganas, a San Francisco de Asís, a algunos santos, que ellos fue el periodo cuando la iglesia estaba, como me decía un cardenal, cuando la iglesia andaba entre las patas de los cristianos. Si no, la iglesia ese tiempo parecía bola de fútbol, de patada en patada. Dice, pero ellos amaron la iglesia, lucharon por devolverle su santidad. No es criticándola, amándola y ayudándole a salir del atolladero en que cae. Ese es el error de nuestro tiempo también. Juzgamos la iglesia como si fuera un ente diferente a nosotros. Pensamos que la iglesia son los curas, las monjas y los obispos. Cada uno de ustedes. Y como vivan, afecta a la iglesia. Como vivamos todos y cada uno, afectamos a la iglesia. La dañamos, la ensuciamos, la destruimos, la descarapelamos. Eso es lo que empieza a decir San Pedro, todos son la iglesia, todos. Y les dice precisamente en el versículo que sigue, dice en el 3, sí, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de la muerte os ha regenerado para una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Poseemos el tesoro de Dios, poseemos a Dios, entendamos. No es una medallita, no es una doctrina, no es una enseñanza, no es un papel.
poseemos a Dios bajo la fuerza del Espíritu Santo. Depende de nosotros. Curioso. El que lo puede hacer todo nos lo ha probado en la encarnación. Podía haber transformado el mundo de su manera desde la cápsula del cielo, desde su plataforma celestial. Quiso ser hombre, navegar como hombre, sufrir como hombre, luchar como hombre y ser santo de Dios como hombre. Que se puede, eso es lo que quiere decirle Pedro a estos cristianos que sufren. Y le dice en el versículo que sigue el 5, por la fe os custodia el poder de Dios para una salvación dispuesta a revelarse el último día. ¿Qué quiere decir esto? Por la fe os custodia, por la fe, no por la medallita y el escapulario, no, por la fe. No, ya traigo, me acuerdo allá de repente llegaban como, bendígame este escapulario. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que quiere? No, es que mi hijo se va a estudiar a Europa y quiero que la Virgen lo proteja. No, mija. En primer lugar, ¿qué significa el escapulario? No, pues trae la devoción. ¿Cuál es la devoción? Ya no me dice ir a misa todos los sábados primeros, por lo menos. Ayunar los miércoles, rezar el rosario cada 8 días al menos. Y le leí todas las condiciones. Ay, no, eso es demasiado. Quiere que se lo pide, páguele bien. Y no se lo bendije. Pero así están todos ustedes para que no se hagan tarugas. Bendígame este escapulario. No les pregunto si sabes todo lo que significa. Pero digo, bueno, sí. A ver de qué le sirve el mecate. Para que vean que es algo que les digo, vivir la fe es algo tan hermoso y tan libre. No hay nada que te estorbe, no hay nada que te detenga, no hay nada que te intranquilice. Me acuerdo que al principio que no veía nada, me decía uno de mis sobrinos, ¿y ahora qué, tío? Pues lo mismo de siempre. ¿Pero qué es básico? Bueno, ya veremos cómo le hago para caminar. Para eso está las sillitas. Si la sillita se topa, quiere decir que no puedo seguir por ahí. No, si no tienes ni por qué tranquilizar. ¿Qué va a hacer mañana? Pues ya dirá el Señor. Ahorita vive tú, vive lo que tienes que vivir. Mañana no te pertenece. No te pertenece nada del día siguiente, ni siquiera la hora siguiente. Vive la hora. Vívela plenamente, vívela con todo el sentido de la fe, que eso es lo que cuenta, y eso es lo que les dice Pedro a estos primeros cristianos. Luego entonces en el 8 es, pero dice, no, mentira, el 7, es el 8. Déjenme porque, sí, por eso leímos el 6, por eso estáis alegres, aunque por poco, sí, aunque por poco tiempo tengáis que soportar pruebas diversas. Los problemas nos afectan cuando los asumimos. Me acuerdo en psiquiatría, nos decía una de mis maestras, la doctora Hensel, que en paz descanse, decía, nunca te apropies los problemas de los demás. Vélos desde fuera, sí, léelos, revísalos, atiéndelos, como si fueran tuyos, pero no son tuyos, porque no podrás ayudar a los demás. Y tiene razón, así también tenemos los problemas nuestros y los de los demás, pero no los carguemos. Les he dicho, por ejemplo, a una de mis hermanas y a su marido les dio cáncer. Y les dije, pues al principio así, ¿qué vamos a hacer? Nada, lo que tienes que hacer. Tú haz lo que el médico te diga y confía en el Señor. ¿El Señor te cuida, sí o no? Pues sí, entonces, pruébalo. El mal, tú no te sometas al mal. Atiende lo que los médicos te digan, pero nunca el mal puede estar sobre tus fuerzas. Tú debes no
escucharlo, no esclavizarte, no detenerte, y verás cómo sucede. Ayer le pregunté, ¿cómo estás? ¿Vieras que re bien? Pues sí. El Señor nos da si nosotros damos. El Señor nos sigue ayudando si nosotros caminamos. Si nosotros, Diosito, por favor, ven y ayúdame, que me... Pues ahí sigue. Da el primer paso y yo te sigo. Yo te voy cuidando. Y eso es lo que dice precisamente San Pedro en estos versículos. Dice, porque tiempo según que tiene que soportar pruebas diversas. Si el otro que parece se aquilata al fuego, si el oro que parece se aquilata al fuego, vuestra fe, que es más preciosa, será aquilatada para recibir alabanza y honor y gloria continuos. De veras, yo se lo digo, nunca dejen salir quejas de lo que sufrimos navegando. Nada ganamos. Al contrario, alimentamos el dolor. Si digo, ay, cómo me duele más, lo siento más. Ay, si no puedo caminar, pues no caminarás. Entiéndalo. Es algo psicológico también. Entonces también el Señor quiere que manejemos no solo las palabras, sino también nuestra psicología, que sepamos apoyarnos en ella para que el Señor pueda apoyarse en ella y seguir trabajando. Luego dice en el 9, pues vais a recibir como término de vuestra fe, como término de vuestra fe, la salvación personal. Nosotros pensamos que salvación quiere decir la vida eterna. Aquí abajo. Se puede ser alegre en la desgracia. Se puede ser alegre en cualquier cosa. Y la alegría no quiere decir que me voy a tocar el pandero a la calle. Sino, oye, pues vive la vida, sácale jugo a lo que te queda. No te quedes, ay, no, es que no puedo, ay, es que esto, ay, es que aquí, ay, es que allá. Pues si lo único que están haciendo es aumentar el problema. ¿Quién es el que tiene la voluntad? ¿La enfermedad o yo? Soy el que la puede manejar. Ese sería entonces hasta allí lo que nos habla el comienzo de la carta. Válgame. Bien, sigamos. En el versículo 10, acerca de esa salvación, indagaron y estudiaron los profetas que profetizaron la gracia que ibais a recibir. Indagaban para averiguar el tiempo y las circunstancias que indicaban el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos cuando predecían la pasión de Cristo y la subsiguiente glorificación. Les revelaron que no era para ellos, sino para vosotros, los siervos. Esto es, por eso digo tanto, leamos las Escrituras. En serio, en ellas encontramos las respuestas de muchas cosas. Es fácil. Claro, es que no la entendí. Agárrate hasta cualquier novela, la lees una vez y no entendiste ni qué leíste. Yo me acuerdo cuando chico, porque mi padre siempre me pusieron a leer, y me regalaron una suscripción de libros condensados de Reader's Digest, y cada vez me llegaba el libro, y tenía que platicarle el libro y qué significó para mí haber leído aquel libro. Pues sí. Y tenía que, pues no sé ni por qué, palabras que no entendía, pues a buscar en el diccionario. Y a veces en la novela le ponía el significado para que no se me fuera a olvidar. Así tenemos que ser con la palabra de Dios. Les he dicho, al menos el Nuevo Testamento tengamos el valor de leerlo, todo el Nuevo Testamento. No se preocupen por el Apocalipsis.
En primer lugar, está carajo entenderlo. Bien, sigamos pues entonces lo que nos dice, para terminar este capítulo. Dice, en el versículo que se me pasa, los numeritos están muy chiquitos. 10. Anda, pero si no veo las letras, el numerito. Ya. El 12. Les revelaron que no servicio. Perdón. Les revelaron que no era para ellos, sino para vuestro servicio. Eso que ahora han anunciado los que traen la buena noticia, inspirados por Él, por el Espíritu Santo, enviados desde el cielo, cosa que los ángeles querrían presenciar. Bien, criaturas, el don del Espíritu Santo es para nosotros. Ningún ángel posee el poder del Espíritu Santo. Nada, a tal grado que un ángel no puede comulgar. No puede comulgar. No, ningún ángel puede comulgar. Es un don para nosotros. Y la comunión no es que se comieron ese pedazo, se les disolvió en la lengua ese pedazo de harina. Es Cristo mismo. Es algo indecible, de veras, en serio. Yo a veces cuando la comunión le digo, Señor, no soy digno, pero le digo después, gracias, porque me llenas de ti, porque ya no soy yo, porque eres tú el que va a seguir adelante, porque eres tú quien me va a llenar, porque borra todo lo que te estorbe de mi vida. Es algo extraordinario. Pueden tener con toda la certeza decir, gracias Señor, porque ya no soy yo, sino tú. Así se lo decía San Pablo. Y así nos quedamos con el siguiente número de los versículos. Espero ya no salir con domingo 7.